Ya, la primera pregunta es, sabemos que en el Perú no estaba permitido la eutanasia. En el caso de Ajá. En el caso de Ana Estrada, ¿conoces a Ana Estrada? Sí, Es, el último caso que se dio. ya, en el caso de Ana, ¿cuál fue el procedimiento legal que se llegó a realizar? Ya, lo que pasa es que me parece que en ese caso, o sea, si bien la norma no te establece, o sea, está prohibida, eh, no está legalizada la eutanasia, creo que es la palabra, eh, pero sí, en ese caso ella presentó ante el Ministerio de Salud ciertas documentaciones que justificaban que no con el término eutanasia, sino una muerte no dolorosa, era la palabra. Entonces, ¿qué significaba esto? Que algún médico le pueda aplicar alguna eh, algún medicamento para que la muerte de ella en el transcurso del tiempo ella no siga con los dolores con los que tenía, pero tampoco que sea como que la desconecten de algún aparato donde ella se encontraba, a través del cual se encontraba todavía viviendo, ¿no? Sino que es la autorización para que un médico le aplique una muerte o le pueda acompañar en una muerte no dolorosa, ¿no? Porque en efecto lo que ella acreditaba era el dolor muy fuerte que ella sentía, más allá de su ánimo de morir, era el dolor muy fuerte que sentía, entonces ella quería de alguna manera mitigar ese dolor y como ya no había medicamentos que pudieran ayudarla a sobrepasar ese dolor, entonces lo que cabría era eh, digamos, solicitarle al Ministerio de Salud que éste le autorice una muerte digna, ¿no? Una muerte que sea sin dolor. Ese fue el camino que ellos presentaron. ¿Cuáles serían las entidades que intervendrían si en caso el Estado decide permitir la eutanasia y cuánto duraría ese proceso? Pucha, no sé, yo pienso que de cajón tiene que intervenir el Ministerio de Salud, ¿no? Porque es el ente rector. Luego, definitivamente tendría que ir ligado entiendo yo, con una sentencia del Poder Judicial, ¿no? En donde se acredita que realmente la persona, pues, o sea, no es que se muere porque se le da la gana, ¿no? Sino que, porque eso sería un suicidio, sino sería porque realmente acredita que los dolores o la enfermedad por la que pasa va desgastándolo y no tiene manera de sobrevivir, ¿no? En ese caso, Entonces, en el lado de las leyes, sí sería un poco tedioso o un poco largo el proceso de legalizar la eutanasia. sí, yo creo, porque hay muchas asociaciones pro vida. Entonces, las asociaciones pro vida defienden la vida del ser humano aun cuando la persona esté desahuciada, ¿no? Entonces, señalando de que nadie tiene derecho a quitarle la vida a alguien, sino el único que tiene derecho a quitarte la vida es Dios. Entonces, estas asociaciones pro vida, y además porque en nuestra constitución no se admite, y porque además tenemos firmados convenios y por la carta y justamente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, perdón. Entonces es que por ese lado es bien complicado que se, que se permita o sea, que no, que se permita, que se legalice la eutanasia, ¿no? Yo creo que también por parte del Perú también es muy católico, religioso. Yo creo que Y eso también. te iba a decir, eso te iba a decir. Además de eso, tienes a Perú, que efectivamente es un país súper religioso y que no es un país laico, entonces el derecho a la vida está consagrado, pues, ¿no? No solamente en la Constitución, sino además en la Biblia, ¿no?
Ya, Britia, ¿qué entiendes por eutanasia en general? Ya, la eutanasia es justamente poderle poner fin, o sea, yo lo llamaría desde, eh, a ver, lo llamaría como que darle fin a, específicamente a la muerte, o sea, a ver, darle término, diría de otra manera, ya, a una persona, porque va a una persona, pero sin dolores, sin que, pero se tiene que cumplir ciertas condiciones, ¿no? Como que no exista cura para esta enfermedad que padece, ¿no? Y que más bien con el tiempo la persona se va degradando y va sufriendo mucho. Entonces, esto le pone término a este tipo de dolores. Ya. Britia, para ti, ¿hasta qué punto podría calificar como eutanasia y desde qué punto se consideraría homicidio? Lo que pasa es que yo sí estoy a favor de la vida. Entonces creo que ninguno de nosotros podría tener la capacidad de determinar si la persona que está desahuciada puede tener un milagro de vida. Entonces yo creo de que, o sea, de que para mí es lo mismo llamarle de repente para muchas personas no es lo mismo y aunque etimológicamente la palabra tenga otro significado, creo que al final ponerle término a la vida, el único que puede ponerlo es Dios, sea en las circunstancias en las que sea. Y cuando tú lo quieres hacer, aún en circunstancias muy difíciles o complicadas que muy similar al aborto, eh, yo no le veo distinción, particularmente yo. Ahora, si me hablas desde un punto de vista legal, tampoco la eutanasia en nuestro país es considerada como tal. Sin embargo, en otros países entiendes el homicidio como aquella persona que mata injustificadamente a alguien, ¿no? Y tienen y existen móviles del delito y demás. En cambio, en el caso de la eutanasia, si lo hablamos como figura, como nombre, como o sea, como palabra, como tal, la eutanasia se justifica en una muerte sin dolor, ¿no? En cambio, en el homicidio no hay, o sea, nadie quiere morir, sino tú vas y tú cometes el delito, ¿no? En cambio, en la eutanasia, la persona misma busca ponerle término a su propia vida, ¿no? Ya. Esa es pro vida. Yo como que mi punto de vista más o menos, o sea, no todos creen en Dios, ¿no? Uh -huh. No todos creen en Dios y yo creo que la eutanasia, yo creo que sí. Bueno, es mi punto de vista. No, y está bueno, o sea, claro, se debería analizar caso por caso, pero el problema que tú Ujú. tienes en este país es que si tú abres una norma como esta, pucha, vas a tener una cola de gente que va a querer, y aunque no cumple las condiciones. Entonces, en cambio, si fueran casos muy particulares, de repente podrías analizarlos, pero tú te imaginas lo que fuera en el país que promuevan o que admitan la eutanasia, va a haber Sí, mucha gente que va a querer sí, quitarse la vida. yo creo que también lo que pasa es también la educación. La educación en el Perú es muy baja, entonces yo creo que si entenderíamos, comprendiéramos a un nivel bien alto, yo creo que no habría así como ese problema, ¿no? Al momento de legalizar la eutanasia y varias personas vayan, me quiero morir, me quiero morir. Porque justo había entrevistado una mexicana era, una señora, y Ya. tenía problemas psicológicos y ella decía, ¿no? Que la legalice porque yo ya no quiero vivir, ya no quiero nada, ya fui al psicólogo, fue a varios psicólogos y hasta ahorita sí, igual tiene dos enfermedades y dice, no, yo ya me quiero morir, me quiero morir, me quiero morir, me quiero morir. Y o sea, se encierra y ya fue, o sea, fue hacia Dios, el catolicismo también, con México también son muy católicos. Ya. Y, no, y dice que lo intentó de todas maneras, pero no. Lo que pasa es que ella de niña, su papá había abusado de ella, de su hermana, sus madrastras que ella tenía también abusaban de ella, la maltrataban.
sus hermanos mayores, menores, de diferentes madres, también abusaban de ella, entonces ella como que no quería vivir, no quería vivir. Claro, Entonces, claro. Sí, no. no, o sea, y también hay varios casos internacionales de que, ay, mira, una chismosa acá está. Ahí está mi mamá. Hola, Hola, Pau. hola, dice este man. Hola. ¿Qué tal? Hola, dile. Ay, ya. Y después ahí te va a hablar, pero primero quiero subir la entrevista. Esa Pau. No, estamos a dieta, estamos a dieta. Ya, y en caso internacional, una niña de 16 años también con el mismo problema, le había ultrajado y había hecho un libro, pero igual quería la eutanasia, que la legalicen. Pero ella se había matado o sea, matado de ella misma porque tenía también, no comía, entonces se mató ella solita. ¿Y tú en qué año estás, Ariana? ¿En la universidad? Sí. En sexto. ¿Y qué estás estudiando? ¿Derecho estás estudiando? No, comunicaciones. Ah, ok. Sí. Y ya. Y ahora la siguiente pregunta. En la situación que una persona realice la eutanasia, o sea, que esta podría ser calificada como homicidio por piedad y hasta cuánto podría disminuir la condena. O sea, En el como, caso de que la eutanasia, perdón, en el caso de que la eutanasia sea considerada, ¿qué me dijiste? no, en el caso, o sea, la eutanasia ilegal, no. Ya, ya, Ahorita. ok. En la situación de una persona realiza la eutanasia, acá en el De Perú, manera ilegal. ajá, esta podría Ya. ser calificada como homicidio por piedad y hasta cuánto podría disminuir su condena. Lo que pasa es que si estamos hablando de nuestra legislación peruana, quizás podría ser considerado incluso un homicidio culposo, ¿no? Y se podrían evaluar distintas atenuantes, o sea, causas por las cuales se cometió y podían bajar la pena, ¿ya? Pero, pero, o sea, si nuestro, si nuestro sistema estuviera, si nuestra legislación peruana tuviera esa excepción, ¿ya? Pero en el caso de nuestro sistema no contempla, como tú sabes, la eutanasia, pero sí podría contemplar el hecho de que se dé algún tipo de figura por ahí de la pena. Ahora, eso es un criterio netamente, es un principio de razonabilidad, o sea, es un criterio que no lo establece el propio código, la propia norma, sino es un criterio que lo establece el juez que tiene que emitir opinión, ¿ya? Entonces, evalúa todo lo que se le presenta y el juez en base a lo que se le presenta es que emite recién opinión sobre el tema. Y bajo su criterio. Se llama, como te digo, principio de razonabilidad, en el cual él evalúa todos los medios probatorios que les puedas presentar para que atenúen la pena, ¿no? O sea, para que disminuya, pero igual sí, siempre va a haber una pena. Claro, porque igual, la muerte de una persona siempre tiene que tener algún tipo, o sea, si la persona muere, por ejemplo, por una enfermedad, el médico tiene que acreditar la muerte de la persona mediante un acta de defunción y tiene que figurar cuáles son las causas de la muerte. Si la persona muere, no sé, si tú la encuentras muerta en su domicilio, entonces tiene que haber un origen de cómo sucedieron los hechos para que la persona muera. Entonces, en la investigación, tú puedes alegar, ya no podrías consultarle a la persona muerta si la persona dio su consentimiento o finalmente la otra persona la mató, ¿no? No podrías. Entonces, en ese caso, solamente cabe abrir la investigación y ver el caso, ¿no? Pero ya la persona no está viva. O sea, el testigo que es al que se le cometió el delito, no está vivo, pues, ¿no? Es más, Pero, en otros países firman ese consentimiento de manera notarial.
Entonces, lo firman, lo hacen de manera notarial porque lo tiene que realizar un médico, ¿no? Y el médico tiene que cuidarse de todas maneras para que luego no sea denunciado por los familiares, ¿no? Porque imagínate que la persona, no sé, o sea, de hecho que tiene que estar en sus cabales, o sea, tiene que ser una persona que pueda tomar esa decisión, que no sea inimputable, porque si fuera una persona que no está en sus capacidades mentales para hacerlo, la familia podría terminar denunciando a la clínica, al hospital o al médico y a la enfermera que ha cometido el acto, ¿no? Y más o menos, ¿cuántos años sería la pena? La pena de que por homicidio. Ajá, lo que, por homicidio, o sea, si yo mato, si mato a alguien porque me da pena, ¿cuánto sería la pena? O sea, Lo que pasa es que si matas a alguien porque te da pena, no está o contemplado sea, como tal. o sea, si la persona está enferma, tiene cáncer y ella sufre y sufre y yo la eutanasia, pero, o sea, de forma ilegal, cuántos años de pena sería, pues? Lo que pasa es que en el homicidio culposo, que es la figura que te ponía, la Ujú. pena privativa de libertad va o sea, incluso puede ir mayor a 2 años, ¿no? O sea, si estamos hablando de pena privativa de la libertad, ¿ya? Porque puede ser una comparecencia restringida, porque puede ser una, una pena digamos, solamente que la persona vaya a firmar y que no salga fuera del país, ¿me entiendes? Pero básicamente la pena privativa por homicidio culposo, ¿ya? Es no mayor a 2 años. Aparte de esto, le acompañas algún tipo de prestaciones de servicios comunitarios, ¿ya? También le puedes acompañar prestaciones de servicios, pero como te digo, ese es un criterio que no está determinado como tal, sino es un criterio que le evalúa el juez en cada caso en particular, ¿no? O sea, queda a su criterio, a su discreción. A todo depende del juez, ¿no? Siempre es así, siempre la pena depende del juez. O sea, claro, hay una serie tampoco es lo que a él se le dé la gana, ¿no? Pero hay una serie de parámetros, digámoslo, ¿no? Pero sí, pero sí se basan en efectivamente en algunos criterios. Más o menos estoy conociendo el tema. Ya, la siguiente pregunta. En la situación que una persona realice la eutanasia, esta podría ser calificada. Ah, no, pues esta ya te pregunté, perdón. Ay, perdón. Las personas en nuestro país tienen el derecho de elegir, bueno, morir legalmente. Estas preguntas no las hice yo, las hizo un compañero de grupo, así que no me juzgues. Ya. Ya, las personas en nuestro país tienen el derecho de elegir morir legalmente. ¿Me preguntas mi criterio? A tu criterio, sí, tu criterio. Ah, ya. ¿O qué es lo que dice? Porque ya sabes que la norma es no. Ajá, A mi criterio, de morir dignamente, ¿me dijiste la palabra? de morir legalmente. Ah, ya, legalmente. Yo te podría decir que la muerte a ver, yo te podría responder diciéndote que la muerte de una persona que ha muerto por un homicidio, por un asesinato, no es una muerte legal, ¿no? Es una muerte no voluntaria. Entonces, si me haces la pregunta de que si todos merecen una muerte legal, entiendo que sí, pero más allá del legal, creo que la muerte no solamente necesita ser legal, o sea, porque como te digo, o sea, en el caso de un homicidio, de un asesinato, de un parricidio, de lo que fuese, no necesariamente es legal, ¿no? Pero sí creo que no debe ser una muerte, o sea, estoy en contra del homicidio, en definitiva, estoy en contra de la eutanasia. De la eutanasia estoy en contra por principios éticos, ¿ya? Por principios éticos, pero no sé si en una situación como en la que a uno le tocaría vivir, o sea, personalmente o de un familiar cercano, pensaría lo mismo. Si tú me preguntas en términos generales, te puedo decir eso bajo principios éticos, ¿no? Y si fuera médico, de repente cambiaría mi posición. Y si fuera una
paciente en esa situación o tuviera un ser querido en esa situación, de repente cambiaría mi posición, pero una muerte legal me deja mucho que pensar. No sé si ese es el buen término. Creo que de repente el término hubiera sido una muerte sin dolor, una muerte piedosa, puede ser la palabra. Sí, también lo que pasa es que hay varias eutanasias. Hay eutanasia asistida, voluntaria, o sea, Claro, es eutanasia activa, ay, casi todo. Homicidio asistido también hay. claro, Y claro, claro. claro, y bueno, yo creo que esas serían todas las preguntas. Ya, buenísimo. Espero haberte ayudado.